Bienvenidos estudiantes a un video más de Rey Mena Math. En este caso te tengo un video de álgebra con el tema de división de polinomios. Te saluda, como te dije, el profesor Reinaldo Carlos Mena Cordero. Bueno, veamos qué cosa es una división con polinomios. Veamos la primera parte, identidad fundamental de la división. Dados los polinomios, dividendo d de x, divisor d de x, cociente q de x y residuo r de x, entonces se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, conocido universalmente como el algoritmo de Euclides desde el punto de vista algebraico. Veamos un ejemplo. Dividir x cuadrada más 3x más 4 entre x menos 2. Entonces colocamos el dividendo, que en este caso es x cuadrada más 3x más 4, y lo vamos a dividir entre el divisor x menos 2. Vamos a utilizar la división clásica. Para poder dividir, recordemos que el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. En este caso tenemos x cuadrada entre x, aplicando ley de los exponentes, se pone la misma base y se restan los exponentes. Quiere decir que x cuadrada entre x es x. Bueno, ¿qué se hace ahora? El proceso inverso de la división es la multiplicación. Multiplicamos esta expresión por el primer término. Sería x por x cuadrada, pero se le cambia el signo. Más por menos da menos, pero para la resta da más. Cambiándole el signo nos daría a 2x, obteniendo la siguiente. Y tal, tenemos lo siguiente, tenemos que x por x es x cuadrada, más por menos da menos, pero aquí lo ponemos más y sería 2x. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a sumar, eliminamos esta x cuadrada y nos quedaría 3x más 2x, 5x. Y bajamos el siguiente término. Notamos que el 5x tiene la variable x tiene el mismo exponente, por lo tanto podemos seguir dividiendo. 5, bueno, primero más entre más da más, 5 entre 1 da 5 y la x se elimina, entonces me quedaría más 5. Ahora el proceso inverso de la división, la multiplicación, más por más da más, pero aquí va a ser menos, y más por menos da menos, pero aquí va a ser más, obteniendo 5 por x, 5x, y 5 por 2, 10. De tal modo que este 5x se elimina y me queda que 10 más 4 da 14. Como observen que ya no hay un polinomio en x, en este caso el dividendo ya no tiene, ya es menor el exponente, sería x a la 0, es menor que este, por lo tanto la división se detiene. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Según la identidad podemos expresarlo como aquí lo tenemos, el dividendo, dice que el dividendo, que es x cuadrada más 3x más 4, lo podemos expresar como el divisor. ¿Quién es el divisor? X menos 2 multiplicado por el cociente que me dio x más 5, más el residuo que me dio a 14. Entonces, ver los elementos de la división: dividendo, divisor, cociente y residuo. Veamos ahora qué significa una división exacta. Dice, si el residuo de la división es un polinomio idénticamente nulo, es decir, que el residuo es 0, luego por ello se tendrá que el dividendo es igual al divisor por el cociente, al cual se le denomina el algoritmo de la divisibilidad, cuyo equivalente racional también se puede expresar de la siguiente manera: el dividendo entre el divisor me va a dar al cociente. Cuando la división es inexacta, si el residuo de la división no es un polinomio idénticamente nulo, es decir, que el residuo es diferente de 0, en este caso se tendrá que, lo que habíamos concluido anteriormente, el algoritmo de Euclides, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Y la división entre dos polinomios,
Para dividir dos polinomios cualquiera mediante este método, se debe seguir el siguiente procedimiento. Veamos los procedimientos. Número 1. Se ordena los polinomios generalmente en forma decreciente, es decir, de mayor a menor exponente. Número 2. Se escribe en línea horizontal uno a continuación del otro, utilizando el signo de la división aritmética. Número 3. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, obteniéndose el primer término del cociente. Número 4. Este término se multiplica por cada uno de los términos del divisor para restarlo a los correspondientes términos del dividendo. A este resto se le añade el siguiente término del dividendo. Número 5. Se divide el primer término del resto obtenido entre el primer término del divisor y se obtiene el segundo término del cociente. Número 6. Se procede desde el paso 4 sucesivamente hasta terminar la división. ¿Cuándo termina la división? Cuando el exponente de la variable es menor que el del divisor. Es decir, cuando el exponente del dividendo de la variable es menor que el del divisor. Veamos el ejemplo 2. El cociente que resulta de dividir x cubo menos 2x menos 3 entre x menos 2 es, inciso A, aquí tenemos esta respuesta, posible respuesta, inciso B, tenemos esta respuesta, C, esta respuesta, D, es x cuadrada más 2x más 2 y el E, x cuadrada más 2x menos 2. Veamos, primero ordenamos el dividendo y luego aplicamos los pasos dados anteriormente. El dividendo en este caso es x cubo menos 2x menos 3, pero observemos que aquí el x cubo, si lo ordenamos, me falta un término, que es el x cuadrada. Entonces se le agrega más 0x cuadrada. Observemos, entonces aquí lo tenemos, x cubo más 0x cuadrada menos 2x menos 3. Ya tenemos ordenado nuestro dividendo. Por lo tanto, vamos a dividirlo entre el divisor, que es x menos 2, que también ya está ordenado. Recordemos los pasos. Más entre más da más, x cubo entre x da x cuadrada. Como ya dividimos, ahora multiplicamos. Más por más da más, pero para la resta se le cambia el signo. Sería menos. X cuadrada por x cubo, más por menos da menos, pero para la resta es más, o sea, se le cambia el signo. Y x cuadrada por 2 es 2x cuadrada. ¿Qué obtenemos? Entonces aquí este x cubo y menos x cubo se elimina. 0 más 2 me quedaría 2x cuadrada y bajamos el siguiente término del dividendo. Observemos que el exponente de la x es 2, es mayor que el exponente del divisor de esta x, por lo tanto pues podemos seguir dividiendo. Más entre más da más, y 2 entre 1 da 2, y x cuadrada entre x da a x. Ahora dividimos, ahora multiplicamos. Más por más da más, pero aquí va a ser menos. 2x por x es 2x cuadrada, más por menos da menos, pero para la resta da más. 2x por 2, 4x. Eliminamos este 2x cuadrada, se eliminan y me quedaría 4x menos 2 es 2x. Inmediatamente podemos bajar el menos 3, más entre más da más, y 2x entre x, se elimina la x, me queda nada más el 2. Entonces aquí tenemos ahora que ya hemos dividido, ahora procedemos a multiplicar. Más por más da más, para la resta da menos, 2 por x da 2x, más por menos da menos, para la resta da más. Entonces eliminamos los 2x y nos queda 4 menos 3 que da a 1. ¿Qué me estaban pidiendo a mí? El cociente. Bueno, el cociente, ¿quién es? Entonces el cociente no es más que el polinomio x cuadrada más 2x más 2, obteniendo de la solución el inciso D. Veamos otro
otro tema muy importante, como es el teorema del resto o de Descartes. Dice, el resto de dividir un polinomio racional y entero en x entre un binomio de la forma ax más o menos b es igual al valor numérico que adquiere dicho polinomio cuando se reemplaza en él la x por el término b sobre a, o sea que esta expresión es igual a 0 y despejamos a la x que sería b sobre a. Veamos un ejemplo. Hallar el resto de las siguientes divisiones. Me dan x menos 3 elevado a la 64 más x menos 3 elevado a la 40 más x menos 1 elevado a la 16 menos 16 a la cuarta entre x3. Posible respuesta del inciso A es 1, del inciso B menos 1, del inciso C es 2, del inciso D es 0 y el inciso E menos 1. Veamos lo primero. Primero lo que vamos a hacer es agarrar el término, el divisor. ¿Quién es el divisor? En este caso es x menos 3, según el teorema que estamos empleando, lo igualamos a 0. Entonces x menos 3 es igual a 0. ¿Eso qué significa? Entonces que x, el 3 está restando, pasa a sumar. X vale 3. ¿Qué hacemos con ese x igual a 3? Pues vamos a hallar su valor numérico del resto. Entonces, segundo paso, hallamos el valor numérico del resto. El resto lo vamos a representar en este caso con R y va a ser el polinomio evaluado en 3. Esto ya lo aprendiste en otro tutorial, en otro video, como es el tema de valor numérico. Veámoslo cómo se resuelve. Entonces, aquí tenemos el polinomio en 13. El polinomio vamos a hacerlo en el dividendo. Entonces sería, aquí aparece el x, sería 3 menos 3 a la 64 más otra vez x, que se vale 3, menos 3 igual a la 40 más x menos 1, que sería 3 menos 1 a la 16 y menos 16 a la cuarta. Sustituyendo eso me quedaría 3 menos 3 a la 64, 3 menos 3 a la 40, 3 menos 1 a la 16 y 16 a la cuarta es 65.536. Lógicamente que esto es 0, 3 menos 1 es 2, a la 16 es 65.536. Realizando esa operación, sumamos 0 más 0 va a 0, 65.536 menos 65.536 también da 0. Quiere decir que el residuo da 0, por lo tanto nuestra respuesta es el inciso D. Como podés ver, aquí hemos aplicado el teorema del resto o de Descartes. ¿Es el único teorema? No. Veamos otro teorema que es muy parecido a este. Es el teorema del factor. Un polinomio p de x es divisible por el monomio x menos a si y solo si el valor numérico del polinomio para x igual a a es 0. Es decir, que el polinomio evaluado en a da 0. Este es un teorema muy importante porque resuelve, sin efectuar la división, podemos hallar el resto también. Y si el factor, si digamos evaluado en si el valor numérico del polinomio evaluado en x igual a a es 0, quiere decir que es un factor, el dividendo con el divisor. Veámoslo. Ejemplo 4. Dice, si el polinomio si el polinomio x a la 3 más 3x cuadrada menos 2x menos 6 es divisible por x cuadrada menos a, ¿cuál es el valor de a? Aquí tenemos las posibles respuestas. Veamos, por las condiciones del problema tenemos que agarramos entonces el divisor, que en este caso es x cuadrada menos a, lo igualamos a 0. Entonces, x cuadrada es igual a a. Observen esta igualdad. X cuadrada es igual a a. ¿De dónde podemos decir que x es la raíz cuadrada de a? ¿Cómo hicimos eso, profe? Elevamos al cuadrado a ambos lados. Perdón, traemos raíz cuadrada a ambos lados. El 2 elimina la raíz, me queda x y aquí me quedaría raíz de a. Perfecto. Entonces, ahora factorizamos el polinomio dado se tiene. Si factorizamos el polinomio dado se tiene. Vamos a factorizar
este polinomio. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Veamos qué podemos hacer. Bueno, podemos aplicar la factorización por agrupación de términos. Tenemos 4 términos, podemos agrupar. Observemos, entre estos dos podemos agruparlos. ¿Por qué? Porque tienen algo en común. Y entre estos dos también hay un factor en común. Veamos cómo sería. Agrupamos entonces el primer término con el segundo, menos, ojo aquí, menos por menos da más, me quedaría 2x. Y también menos por menos da más, me quedaría 6. Hay que tener mucho cuidado con estos signos. Entonces este polinomio factorizado va a ser lo siguiente. ¿Quién es el factor común entre estos dos términos? Sería x cuadrada. ¿De quién? Dividiendo x cubo entre x cuadrada me queda x más 3x cuadrada entre x cuadrada, se va la x cuadrada, me quedaría 3 menos. ¿Quién es el factor común de 2 y 6? Sería 2. Dividimos 2x entre 2 me queda x más 6 entre 2 me queda 3. Observemos que aquí ya hemos encontrado el factor común que es x más 3. Entonces sería x más 3 por x cuadrada menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora aplicamos el teorema del factor. ¿Qué dice? Que el polinomio en x, que en este caso era este, pero ya factorizado tenemos esto, lo vamos a evaluar ¿en dónde? Lo vamos a evaluar en a. Lo vamos a evaluar en a. Y eso me tiene que dar igual a 0. Entonces, evaluando en a, me quedaría, recordar que la x, aquí tenemos x, y recordar que la x es raíz de a, más 3. Y en el otro paréntesis, x cuadrada, no usamos esta, sino que nos vamos con esta igualdad, que es x cuadrada igual a a. Entonces, en vez de poner x cuadrada, ponemos a. Por eso aquí puse a menos 2. Y eso me tiene que dar igual a 0. Bueno, tenemos un producto. Entonces, el primer factor, que sería raíz de a más 3, tiene que ser igual a 0. O el segundo factor, que es a menos 2, me tiene que dar igual a 0. Si despejamos aquí a raíz de a, este 3 están sumando, pasa a restar. Me quedaría que raíz de a sería igual a menos 3, pero esto es imposible despejar a a. Entonces nos vamos a la segunda igualdad, al segundo factor. A menos 2 es igual a 0. ¿Qué está haciendo el 2? Está restando, pasa a sumar. Quiere decir que a entonces me va a dar que es igual a 2 y mi respuesta es el inciso A. Como puedes ver, aquí hemos aplicado el teorema del factor. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 5. Hallar el valor de m para que la división sea exacta. ¿Cuándo una división es exacta? Cuando el residuo da 0. Veámoslo. Me dan x a la cuarta menos m a cuadrada x cuadrada más a la cuarta entre x cuadrada menos ax más a cuadrada. Aquí están las posibles respuestas. Veamos. Dividiendo entonces, hacemos lo primero, dividiendo por el método normal, es decir, el método clásico. Si la división es exacta, como te decía, el residuo debe ser un polinomio idénticamente nulo, es decir, que el residuo da 0. Veamos. Primero ordenamos el dividendo. Sería x a la cuarta, falta un término x cubo, se lo agregamos 0x cubo, menos ma cuadrada x cuadrada. Recuerden que el polinomio está en x, el polinomio. ¿Qué serían entonces m y a cuadrada? Serían unas constantes. Aquí faltaría el término lineal, lo agregamos que es 0x más a la cuarta. Lo vamos a dividir entre x cuadrada menos ax más a cuadrada. Y está ordenado, observemos. X cuadrada, 2, el exponente es 2, después el 1 y después sería 0. Entonces el divisor sería x cuadrada menos ax más a. Ok, mucho cuidado aquí. Primero dividimos, más entre más daría más. Y x cuarta entre x cuadrada me daría x cuadrada. Proceso inverso de la división, vamos ahora a la multiplicación. Vamos a multiplicar esta expresión por cada uno de los términos del divisor. Más por más da más, para la resta daría menos. X cuadrada por x cuadrada me daría x a la cuarta,
más por menos da menos, para la resta da más, x cuadrada por ax me daría x cubo a, más por más da más, para la resta da menos, x cuadrada por a cuadrada me quedaría x cuadrada a cuadrada. Ok, ¿qué resultado tenemos en esto? Entonces aquí tenemos que estos se eliminan, esta x cuadrada, x a la cuarta se eliminan. Ojo, aquí me quedaría 0x cubo más x cubo a, me quedaría lo mismo, x cubo de a, porque 0 más a sería a, entonces no hay ningún problema, me quedaría x cubo de a. Aquí pongamos mucha atención, aquí hay un doble signo, ¿qué vamos a sumar? Observemos que m y a cuadrada son constantes, entonces me quedaría m más el coeficiente que tenemos aquí, que sería 1, lógicamente que sacamos factor común del signo menos, y sumaríamos m más este 1. ¿De quién? De x cuadrada a cuadrada. Ok, ahora ¿qué hacemos? Vamos a dividir. Más entre más da más, x cubo entre x cuadrada me queda x, y aquí le agregamos la a. Proceso inverso de la división, vamos a la multiplicación. Más por más da más, para la resta da menos, me quedaría x cuadrada por x, x cubo de a. Más por menos da menos, para la resta da más, xa por ax, me quedaría x por x cuadrada y a por a cuadrada. Y más por más da más, para la resta da menos, xa por a cuadrada, me quedaría xa al cubo. De donde tenemos lo siguiente. Si nosotros observamos, estos dos términos son opuestos, por lo tanto se eliminan. Y me quedaría algo muy interesante aquí, que esta es la parte clave del problema. Me quedaría menos m más 1 más el coeficiente de este término, que sería 1, que sería todos ellos serían x cuadrada a cuadrada. Porque recuerden que cuando sumamos, nosotros nos sumamos polinomios, lo que se suman son los coeficientes, la parte literal quedan igual. Por eso es que aquí nos queda menos m más 1 más 1, que es el coeficiente de aquí. ¿De quién? De x cuadrada a cuadrada, menos, esto nos quedaría x al cubo. Observemos que aquí tenemos que sumar estas expresiones, por lo tanto me quedaría menos por más da menos, m, menos por más da menos 1, más este 1, los 1 se cancelan, y entonces me quedaría nada más menos m, x cuadrada a, menos x a al cubo. Y ahora podemos bajar el último término del dividendo, que sería a la cuarta. Observemos que este es mi nuevo dividendo. Entonces sería menos entre más da menos. Recordemos que aquí lo único que se va a dividir es la variable x. X cuadrada entre x cuadrada se elimina y solo me queda m a cuadrada. Ok. Ahora multiplicamos. Menos por más da menos, para la resta da más. Me quedaría m a cuadrada por x cuadrada, me quedaría mx cuadrada a cuadrada. Menos por menos da más, para la resta da menos, m a cuadrada por ax me quedaría mx al cubo, porque aquí tenemos a cuadrada por a al cubo. Y finalmente más por menos da menos, para la resta da más, m nos quedaría la m a cuadrada por a cuadrada a la cuarta. Observemos que estos términos son semejantes y se pueden eliminar. Eliminamos, y aquí nuevamente aquí viene algo interesante. Aquí, ¿qué coeficiente tiene este término? Sería 1 o menos 1, y aquí tendríamos menos m, sería el coeficiente. Entonces sacamos factor común del signo menos y nos quedaría 1, sería más m, ¿de quién? De x al cubo, más igual acá. ¿Qué coeficiente tenemos aquí? 1 más quién? Más m, ¿de quién? De a la cuarta. Observa ahora que el término en x, el exponente del nuevo dividendo, ya es menor que el del divisor. Por lo tanto, la división
se detiene y entonces, pero como en las condiciones del problema dice que la división es exacta y te dijimos que una división es exacta cuando el residuo es 0. Por lo tanto, esto que es el residuo que quedó se iguala a 0. Entonces igualamos a 0 esto y obtenemos lo siguiente, factorizamos. Aquí tenemos un factor común. Observen, aquí tendríamos m menos 1, 1 más m. Lo podemos factorizar de la siguiente manera. Si nosotros multiplicamos signos, menos por menos da más, nos quedaría 1, y más por menos da menos, nos quedaría m. Aquí sería, nos quedaría m, ¿verdad? ¿De quién? El factor común sería 1 más m. ¿De quién? Nos quedaría 1 más m, y si nosotros dividimos este término entre este término, solo nos queda menos x al cubo. Y si nosotros dividimos este término entre el factor común, que es 1 más x, se va 1 más m, y me quedaría a la cuarta. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que andamos buscando? Es el valor de m. Aquí tenemos el factor donde está la m. En este factor que tenemos aquí no aparece la m. Entonces no nos interesa. Entonces evaluamos nada más 1 más m. Entonces 1 más m tendría que ser igual a 0. Y ya sabemos que este 1 que está sumando pasa a restar, y entonces la m vale menos 1. Por lo tanto, la respuesta nos queda el inciso B. Entonces, este es un problema bastante, no es muy sencillo, por lo que no es muy común estar dividiendo con partes literales y constantes, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta parte donde nosotros vamos eliminando y todavía nos quedan también algunos residuos. Recordemos que una división es exacta si el residuo es 0. Entonces, este residuo que está acá lo igualamos a 0. Por lo tanto, entonces la m nos da menos 1. Bien, ahora ¿qué vas a hacer? Bueno, aquí te tengo unos ejercicios de entrenamiento de todo lo expuesto en este video. Aquí tenemos el primer problema, que es hallar el cociente de la siguiente división. Aquí tenemos esta división, vas a hallar el cociente, y aquí están las posibles respuestas. En nuestro problema número 2 vas a efectuar la división. Al efectuar esta división vamos a indicar cuánto da también el cociente, y aquí están las posibles respuestas. Y por último, un problema número 3, que sería bueno que lo analizara, que es un problema muy interesante. Dice: en la siguiente división exacta, nos dan esta división y nos piden calcular cuánto da a más b, y aquí tenemos las posibles respuestas. Bien, estimados estudiantes, yo espero que te haya servido este video para tu entrenamiento para los exámenes de admisión de las universidades, tanto como la Universidad Nacional de Ingeniería como la Universidad UNAM Managua. Bien, este ha sido un video. Nos vemos hasta en otro video. Yo espero que te haya servido y que te sea de mucho provecho. Un saludo y hasta la vista.